Muchas gracias a todos por venir. Vamos a empezar con los casos entonces. El primer caso se trata de un paciente que conocíamos para tamizaje desde el 2003. No tiene ningún antecedente de importancia. Ha tenido uretritis, hemorragia de vías digestivas altas y nos llega porque tiene un tacto rectal con una próstata aumentada de tamaño, lisa y cauchosa, pero el antígeno prostático estaba en 15 nanogramos por decilitro en el año 2003. Ese paciente se le hace una biopsia de próstata por sextantes y lo que se encuentra es un adenocarcinoma de próstata multifocal, Gleason 4+3, en la zona media y ápex del lóbulo derecho y en la base izquierda. Tiene un foco de PIN de alto grado y se lleva a prostatectomía radical en diciembre del 2003. La patología, lo que nos muestra básicamente, es un adenocarcinoma moderadamente diferenciado Gleason 3+3 con un compromiso del 41% del lóbulo derecho y 16% del lóbulo izquierdo, y tiene un borde de sección inferior comprometido por el tumor. Cuello vesical libre y bordes laterales izquierdos libres. Ese paciente tiene un PSA posoperatorio indetectable. Indetectable. Muy bien. Y estamos con él al frente en el consultorio. ¿Cuál sería para ustedes el mejor manejo en ese momento para ese paciente? Es un paciente que debe ser llevado a radioterapia adyuvante. ¿Alguien de acuerdo con ese manejo? Debe recibir radioterapia más bloqueo. ¿Nadie? Bloqueo corto. Radioterapia más bloqueo largo. Observación. Gracias. Muy bien. Marcadores moleculares. Sí, por eso. Siempre se puede. Muy bien. Entonces, ¿qué opinan ustedes en el panel sobre ese paciente? Un paciente con un tumor, digamos un grado grupo 2, que tiene un margen quirúrgico establecido. ¿Qué hacen usualmente con ese paciente? Con un antígeno postoperatorio negativo yo lo vigilo. Vigilancia. Observo. ¿En algún paciente considerarías hacer marcadores moleculares? Probablemente si tuviera un grado grupo distinto a ese, salió un 3+3. Era un 3-3, que 3, seguramente, 4, esto es del 2003, seguramente hoy es un 3-4. Exacto. Yo igual creo que en este paciente probablemente no cambiaría mi conducta de manera inicial con un antígeno postoperatorio negativo. Lo vigilaría. Perfecto. Muy bien, creo que en eso estamos todos muy de acuerdo. Creo que hay evidencia suficiente. En un principio, digamos, hay evidencia que nos dice a quiénes son los pacientes que debemos irradiar de manera adyuvante. Este es el grupo son recomendaciones de la Guía Europea de Cáncer de Próstata, y básicamente resaltar este estudio, el ARO 9602, que eran pacientes PT3, que podrían o no tener vesículas seminales comprometidos, pero todos estos pacientes tenían el antígeno prostático posoperatorio indetectable. Y en esos pacientes lo que se dieron cuenta es que a pesar de eso, siendo PT3 y haciéndoles radiación con 60 grades versus observación, había una diferencia estadísticamente significativa a 10 años en cuanto a recaída libre en recaída bioquímica, de 56% para los que no se irradiaron versus 35% para los que se irradiaron. Entonces, en eso fue en lo que se basó en este grupo, en las guías americanas en un principio, para todos los pacientes con mal pronóstico, que fueran pacientes con un grado grupo de intermedio hacia adelante, márgenes positivos PT3, pensar en hacer radioterapia adyuvante. ¿Por qué todos estamos tan de acuerdo? Porque en este momento tenemos ya muy buena evidencia que nos demuestra que muy probablemente, me devuelvo una, ¿esto cómo lo devuelvo? Hacia acá. Aunque está hundiendo el que no era. Muy probablemente hacer radioterapia de rescate o radioterapia adyuvante es básicamente lo mismo, según la última evidencia que tenemos. No sé quién quiere hablar un poco sobre esto, cómo se debe hacer ese rescate, qué tenemos que tener en cuenta y cuál es el paciente ideal para rescatar. Bueno, idealmente, los pacientes que deben ir a radioterapia de rescate con
idealmente tratar de localizarlos con PSAs menor a 0,2. Incluso hay algunos que hablan hasta cuando la cinética va subiendo despacio, pero antes de que recaigan también han recomendado a pacientes que se beneficiarían de hacer un salvamento temprano. Básicamente es lo que yo hago respecto a la adyuvancia. Prefiero salvamento que adyuvancia. El estudio al que te refieres es el Radicals HD, que es probablemente el estudio que más evidencia Radical CRT. RT, perdón. Sí. El HD es el de la hormonoterapia. Pero bueno, la evidencia que tenemos de primer nivel de ese estudio y de otros como el GETUF y el metaanálisis del Artistic, bueno, los que están ahí que se pueden escapar, es que la radioterapia adyuvante es igual o muy similar en términos de recurrencia bioquímica versus el rescate temprano, que es con el antígeno menor de 0.5 nanogramos por decilitro. ¿De acuerdo? Entonces, con menor toxicidad geniturinaria, sobre todo en los pacientes recién operados. Entonces, mi conducta hoy en día es los pacientes que negativizan el antígeno, independientemente de los factores de mal pronóstico que pudieran tener, se observan hasta que hagan una recaída bioquímica y se irradian en el escenario de un salvamento temprano, que es hasta 0.5 nanogramos por mililitro, como términos generales. Camilo. Un par de comentarios y es recordarles que margen positivo es tumor en contacto con la tinta china. Acuérdense que los patólogos pintan el tumor de diversos colores de tinta, por lo menos así lo hace en nuestro grupo de la fundación, y en los cortes miran si una célula tumoral toca la tinta china. Eso no nos sirve que nos informen, como a veces ocurre, que estamos a 0.1 centímetro de la tinta china. Eso es negativo, es una variable dicotómica. O toca o no toca, el margen es positivo o negativo. Y todos estos estudios lo que han buscado es establecer si ante la posible evidencia de enfermedad residual microscópica, al tener márgenes positivos, debemos tratar a todo el mundo de una vez con algo complementario o esperar y ver qué ocurre con el antígeno y si hacerlo tardíamente tendría el mismo resultado. Y creo que la evidencia es abrumadora ya porque hay todos estos estudios que demuestran que en la mayoría de los casos podemos esperar y ver y no sumarle la radiación con toda su morbilidad a la mayoría de los pacientes. Muy bien. Lo mismo que hizo Juan Ignacio ahora, más bien ¿a cuál no? ¿A cuál no? ¿Alguna? Esa era la pregunta que seguía. ¿Alguien, en algún paciente, no te esperas a que suba si el antígeno sea negativo, sino que de inmediato lo irradias? Yo espero. Si el antígeno está negativo, yo espero. Sí, 4,4, T3B, márgenes positivos, así el antígeno está negativo, ¿lo espera? O sea, ya sabemos que ese paciente va a recaer, pero en este caso lo que uno de pronto quiere ahorrarse es que no haya la toxicidad de la radiación y del bloqueo hormonal. Muy bien, Básicamente Camilo, eso, esperar un poquito más. Ahí tenemos los nomogramas del Memorial, por ejemplo, posquirúrgicos, que le dicen a uno con cifras muy claras quién tiene riesgo de recurrencia de acuerdo a márgenes, a Gleason, a todas las cosas con PSA negativo. Y sin duda un alto riesgo 4 o 5, Gleason 9, y es en particular el grupo italiano ha determinado ahora que no es Gleason 8, 9 y 10, que sobre todo los Gleason 9 hay que entrar con todo. sí, O sea, un Gleason 9, aunque sea un solo margen, yo le entraría con absolutamente todo. ahí le iba a sumar a Juan Carlos, que está muy renuente, natural y procedente de Sagún. No lo vas a ver probablemente. Pero la evidencia sabe que tú puedes esperar que el antígeno se mueva algo. Sí, pero, de acuerdo. Pero Lo que yo lo pongo así, la idea, te estoy poniendo un caso muy extremo, es que muy probablemente, digamos, en un ámbito académico en el que uno sabe que va a haber un... Que lo va a poder controlar y que lo va... Sí, de acuerdo. Que lo vas a llamar y el señor no va a cambiar y tiene cobertura y tal, pues Sí, de acuerdo, igual ese pero- paciente es un paciente que va a ir mal con, sin, y entonces ahí tendríamos que entrar a debatir, lo bloqueamos, ¿qué cómo es lo que vamos bloqueamos, a lo ver? intensificamos. De acuerdo. Muy bien. Seguimos. ¿Este paciente qué pasó? Este paciente llegó, hizo unos controles así muy esporádicos.
y no fue el paciente que pudimos seguir con frecuencia. No quiero poner regiones. Muy bien, ¿y qué pasó con su PSA? El PSA empieza a subir. 0.38, 0.25, 26, 37, 0.37, y ahí en el 2009 se nos pierde y vuelve en el 2022 con un antígeno prostático en 1.68. Entonces viene la piedra angular y de lo que más estamos hablando en este momento, que es el PET con PSMA. ¿Cuál es el sentido o qué interés tienen ustedes o qué pregunta esperan responder al hacer un PET con PSMA en una recaída temprana? Pues básicamente el lugar exacto de si es una recidiva local, si es una recidiva sistémica, nos ha permitido tener la certeza completa de si se trata de algo local o de algo sistémico, básicamente. Ok, perfecto. Sí, hay evidencia clara que muestra que el PET con PSMA en estos casos cambia la conducta que uno va a tener hasta en el 55% de los casos. Entonces es muy importante entender que esa herramienta hay que usarla porque nos va a dirigir la manera como se va a rescatar ese paciente. Muy bien. Este paciente se le hizo un PET, el PET no lo tengo porque no es de la institución y lo que muestra es una expresión, 2 focos con alta expresión de captación, muy probablemente en el lecho quirúrgico porque ha ido muy despacio, el tiempo de doblaje no es muy rápido. Esto está pasando 16 años después de que se operó. En recidiva bioquímica y una lesión blástica con alta expresión de PSMA dependiente del 6º arco costal lateral derecho. Muy bien. En ese momento, un paciente que tiene la recaída local y una recaída en un arco costal, ¿cuál sería el manejo a seguir? ¿Quién le haría radioterapia del lecho quirúrgico? Radioterapia del lecho quirúrgico más bloqueo hormonal. ¿Nadie? Resección quirúrgica más bloqueo hormonal. Radioterapia más dupleta. Radioterapia más tripleta. Nadie quiere atender al paciente. Muy bien. ¿Qué opinan? ¿Qué sería el manejo ahí entonces, doctor? Radioterapia del lecho quirúrgico tiene una metástasis costal, también costal. No lo ponen en las opciones, pero la irradiaría también y bloqueo hormonal por unos 6 meses o 2 años. Eso lo discutiría en junta médica. Ok. ¿Alguien algo diferente? Camilo. Yo he hecho un comentario cada vez que me dan papaya de darlo. Uno es el uso del PET en la recurrencia y hay todas las voces al respecto de no querer esperar a ver dónde está la recurrencia con el PET para tomar decisiones, especialmente en el paciente con factores de riesgo. Entonces, si un paciente empieza a recurrir y decimos, no, es que el PET con punto 2 o con punto 4 todavía no capta, esperemos que suba a 1.5 para ver dónde lo voy a irradiar. Perdimos el año. Los estudios son muy claros en que el resultado de la radioterapia de rescate por encima de 1.5 es muy diferente. Entonces, no usar el PET para eso. Si el paciente tiene indicación de radiación de rescate por sus características, se irradia temprano sin ver dónde estaba. Y lo otro es el uso del PET en esta situación. Los estudios que tenemos son hechos en pacientes oligometastásicos como este, sin bloqueo hormonal, vendiendo esa idea que a mí nunca me ha gustado, de vamos a demorar el inicio del bloqueo hormonal. Entonces, digamos que radioterapia sola ni de fundas. Existe toda la evidencia de nivel 1 que un paciente metastásico, por oligometastásico que esté, se beneficia claramente de bloqueo hormonal combinado de una vez. Terapia sistémica. Y eso, la intensificación de la terapia sistémica no puede tener más estudios que demuestran su efectividad. Entonces, esa es otra tentación que yo evitaría. Venga, que señor, yo no le quiero bloquear, le voy a irradiar las metástasis, esperemos a ver qué pasa. Es un abordaje que se ha hecho, pero yo creo que no es el mejor para el paciente. Yo creo que es complementario. Además del bloqueo más los 5 ARI, los de nueva generación, se puede irradiar la metástasis adicional para aumentar el control. Sí, cabría como de una oligoprogresión. Entonces, este paciente se podría hacer. Ya está el estudio de bloqueo con o sin terapia dirigida a metástasis y lo que demuestra es ese estudio
es que hay un aumento de la recaída libre de progresión en los pacientes que sí se irradian, que tienen terapia dirigida a metástasis, o sea, teniendo a la hormonoterapia como piedra angular del tratamiento. Muy bien, voy a ir rápidamente al segundo caso. Controles extrainstitucionales, PSA de 1 a 1,5 durante 10 años, y de repente el paciente a sus 70 años hace 1,9, 2,5, 3,9 y llega a nuestra consulta con un antígeno prostático en 4,5. No tiene antecedentes de importancia, tiene una resonancia magnética que muestra una lesión muy grande en la zona izquierda en el ápex, una lesión PIRAT5 y hay un aumento de la consistencia en el tacto, es decir, es enfermedad palpable. Todos los ganglios del lado izquierdo, que es donde estaba la lesión, tienen un adenocarcinoma 4+5 de la próstata y de la lesión, pues porque fue por fusión, también los 3 cilindros comprometidos por tumor 4+5. Entonces, ese paciente tiene un alto riesgo hasta ese momento, un Gleason grado 4+5, T2-BNX-MX con PSA en 4.5. ¿Cómo lo estadificarían? Tomografía de abdomen y pelvis más contraste y gamografía ósea corporal, solo gamografía, PET, ¿le pedirían marcadores desde antes? Ese paciente, según guías, debía tener marcadores. Es una de las indicaciones. Y sin duda hoy, ante la posibilidad de hacer un PET-PSMA, con eso lo estadificaría y eso fue parte de lo que hablamos en el curso de la semana anterior. Ok. ¿Alguien no pediría PET en este paciente? Milo, yo creo que lo importante de esta diapositiva es entender la importancia de la estadificación. Si uno va a hacer estadificación, hacer no solamente gamografía, sino gamografía más TAC de abdomen y pelvis, ver los ganglios retroperitoneales, ver el resto de las vísceras y de esa manera poder encontrar una buena manera de saber en qué está nuestro paciente antes de pasar al siguiente paso. Muy bien, este paciente se estadificó con TAC de abdomen y pelvis que no mostraba lesiones, una gamografía ósea que no mostraba lesiones y de esa manera fue llevado a prostatectomía radical, una próstata de 45 gramos, gran induración del lóbulo izquierdo. Y la patología nos muestra que es un paciente que tiene un adenocarcinoma 4+5 con del lado derecho 10 ganglios negativos, 2 del lado izquierdo, 2 de 19 ganglios comprometidos por el tumor y tiene adicionalmente bordes de resección laterales con compromiso del tumor y vesícula seminal izquierda con compromiso del tumor. O sea, el caso que habíamos dicho ahora, ¿vale? Con una cosa, y es que tiene el PSA posoperatorio en 4.7, o sea, le subió de 4.5 a 4.7 después de la prostatectomía radical. Claramente ya estaba recuperando su continencia y lo que viene aquí es hacerle, ¿qué haría en este momento? ¿Pasan a tratarlo o le hacen el PET antes? Si tienen... Si no lo tenía en la estadificación preoperatoria, hay que hacérselo porque casi con certeza este es un paciente con una enfermedad sistémica, una enfermedad agresiva, ya ha demostrado que tiene una enfermedad al menos locorregionalmente avanzada. Listo. Entonces, sí, el PET lo necesitamos aquí. Se le hizo el PET y el PET lo que nos demuestra es que hay compromiso del ganglio interaortocavo, ganglio ilíaco común izquierdo, 3 ganglios ilíacos internos izquierdos y hay lesiones en el lecho prostático y perirectal y lesiones óseas, 2. Ilíaco izquierdo y sacro. Muy bien. ¿Cuál sería el mejor manejo ahora allí? Entonces tenemos un paciente oligometastásico sin próstata. ¿Cuál sería la mejor manera de tratarlo? Un paciente es un M1A. Yo le haría, bueno, no está la opción. M1B, perdón. Porque tiene óseo. M1B. Sí, radioterapia, bloqueo hormonal y antiandrógeno de última generación. ¿Terapia dirigida a las metástasis también? Sí. O sea, irradiarías el lecho, las cadenas ilíacas, bueno, el ganglio retroperitoneal, las 2 lesiones óseas. No, en realidad no. Lo que yo haría sería, le haría bloqueo hormonal y un antiandrógeno de última generación. Perfecto. Muy bien. ¿Alguien
diferente? No estoy seguro si la radioterapia tenga una ventaja aquí en este paciente. Es una enfermedad sistémica de múltiples sitios. Depende a quién le preguntes. Si le preguntas Depende, a los bueno. radioterapeutas, hay que controlar. Yo pienso que habría que irradiar muchas cosas, el lecho, las cadenas gangliolares, focos óseos. Definitivamente ganglio este paciente enterado, necesita una terapia sistémica, ojalá intensificada, sin ninguna duda. Eso sería lo que yo haría. Si no le hubieran hecho el PET, sino nuevos estudios convencionales, de pronto la cosa fuera diferente, pero De acuerdo. con esa evidencia creo que no sé qué papel jugaría la radioterapia aquí. Muy bien. De nuevo, PET cuando vaya a cambiar la conducta. O sea, aquí el concepto cambió. que yo dejaría es Gleason 9 PET. Esa es otra enfermedad. Probablemente no se hubiera operado. Y probablemente no se hubiera operado y hubiera ido a terapia sistémica de entrada y se hubiera discutido el rol de tratar el primario por ser oligometastásico con radiación. Pero el tumor primario, sin más. Exacto, que es de lo que hay evidencia para tumores oligometastásicos sin primario tratado. Yo creo que ahí es donde debemos insistir un poco en el costo-beneficio a favor del paciente del PET. En esta circunstancia en el que tengo la oligometástasis, ya saqué la próstata, pero tiene márgenes, yo tampoco veo mayor, no tenemos realmente evidencia de que irradiar ahí sirva para nada y probablemente las cadenas ganglionares tampoco. Yo le haría terapia intensificada sistémica y si quieren irradiar el hueso, eso está en estudio, lo estamos haciendo todos, la terapia dirigida a metástasis está, pero los estudios de largo plazo sobre recurrencia en estos pacientes no están con el tiempo debido. O sea que esta es una de esas terapias, como tantas otras, que hemos arrancado a hacer basados en la lógica y en la capacidad de ver dónde está la enfermedad, pero cuyos resultados no tienen evidencia de nivel 1. La evidencia de nivel 1 para este paciente que hay, bloqueo hormonal intensificado. Punto. No es para quimio porque es bajo volumen, sería castración más la que usted quiera, la que ustedes quieran de AVI, APA, ENSA, DARO, lo que venga. Y muy probablemente teniendo en cuenta esto, lo que va a pasar es que a la patología ya hay que hacerle marcadores, ver qué mutaciones tiene y tratar de avanzar hacia allá. Es diferente este paciente sin las lesiones óseas. Sí, claro. Ahí sí. Ahí sí. La radioterapia creo que sí tiene un rol fundamental. Bueno, muy bien, doctor Vélez, doctor Pertús, doctor Marrugón, doctor Medina, muchas gracias por